Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Cuando son las 9:04 nos vamos a la primera entrevista de esta mañana junto al diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, que está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Diputado, la agenda de seguridad va a ser el tema de esta semana, según lo adelantó el presidente Kast esta mañana en una entrevista en Radio Duna. Mañana vamos a tener ya el texto de esta agenda y sobre todo de las reformas constitucionales que se van a presentar, que ingresarán a trámite por el Senado. Pero ya conocemos algunos antecedentes por los borradores que se han conocido. Serían 11 reformas constitucionales de un calibre bien importante. ¿Qué definición plantea usted respecto a ese camino que está eligiendo el gobierno para legislar? Bueno, estamos a puertas de entrar en unos minutos más después de esta entrevista a la reunión de presidentes de oposición, también con parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución, para ir delineando un poco las posturas. Y a primera vista, en virtud de este borrador que se ha filtrado, hay que esperar el texto definitivo que va a entrar entre hoy y mañana, pero el borrador creo que nos preocupa, Sebastián. A ver, nosotros creemos que en materia de seguridad hay que colaborar para dar respuesta a esa demanda de mayor seguridad que tienen los chilenos y chilenas. Eso no nos vamos a perder. Todo lo que sea combate al crimen organizado, al narcotráfico y dar respuestas desde el Estado a las nuevas formas delictuales que hay en nuestro país que afectan a las familias, nosotros por cierto que las vamos a respaldar. Respecto del listado de proyectos de ley que se ha anunciado, algunos proyectos que ya están en tramitación, otros que se les va a poner urgencia y otros nuevos que van a ingresar, creo que en su gran mayoría vamos a tener espacio para buenos acuerdos y consensos en beneficio de Chile. Respecto de esta reforma constitucional, en cambio, que se ha anunciado y del cual solo se conoce el borrador, creemos que no solamente es innecesaria, sino que incluso podría llegar a representar un riesgo para la democracia, Sebastián, y esto es algo que se está planteando no solo desde la oposición, también desde sectores importantes del oficialismo, como por ejemplo Chile Vamos, especialmente la UDI, y Renovación Nacional, y creemos que los gobiernos tienen que construirse siempre y avanzar respetando las reglas de la democracia y no cambiarlas a conveniencia, porque eso es un precedente muy peligroso. Hoy día lo puede hacer José Antonio Kast, pero el día de mañana lo puede hacer un líder populista, un líder ultraconservador que incluso puede estar a la derecha de José Antonio Kast o incluso también un líder populista de izquierda, ¿no? Y cuando se concentra demasiado el poder y se da paso a un cambio de las reglas del juego en un contexto determinado para beneficiar una agenda de un gobierno en particular, a mí me parece que eso es peligroso. Y acá, derechamente, Sebastián, creo que hay un germen de un paso a un gobierno iliberal que puede devenir también en un gobierno autócrata o incluso autoritario, y eso nos preocupa. ¿De ese calibre es el riesgo, diputado? A ver, lo que pasa es que, Sebastián, acá estamos hablando de que el gobierno de José Antonio Kast hace una reforma constitucional después de haber dicho que el debate constitucional estaba clausurado después de dos fracasos, de dos procesos distintos, ¿verdad?, en los últimos años en nuestro país, pero lo hace para reaccionar a un fallo del Tribunal Constitucional que no le dio la razón respecto de escuelas protegidas para dar un amparo constitucional a otras medidas que quieren plantear, no solamente en materia de seguridad, también respecto, por ejemplo, de derechos sociales. Entonces, cuando usted recibe un fallo contrario a sus intereses y quiere cambiar las reglas del juego para resguardarse, a mí me parece que es estar haciendo trampa. Y esta reforma constitucional, a estas alturas, creo que representa un verdadero caballo de Troya, donde el gobierno quiere dar una batalla cultural ideológica amparándose en la seguridad. Nosotros estamos disponibles a hablar de seguridad en serio, ¿no? Pero en nombre de la seguridad se pueden destruir o debilitar las democracias y ahí hay una línea roja que para nosotros evidentemente no se puede cruzar. ¿Diputado? Y en eso compartimos el análisis que está haciendo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que esto puede debilitar las instituciones. Bueno, justo le iba a preguntar sobre eso, si es que acá usted ve un riesgo institucional asociado a esta reforma. Sí, porque
La democracia no es solamente elecciones libres, Sebastián, ¿no? La democracia es separación de poderes, es un sistema de pesos y contrapesos, control externo y no acumular poder, en este caso, solo en el Ejecutivo o solo en el presidente de la República. Ya tenemos en Chile un sistema de presidencialismo exacerbado. Lo que hace esta reforma constitucional no solamente es bypassear el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, cambiando las reglas de manera interesada a conveniencia, sino que además debilita en algunas de sus normas, ¿verdad?, las facultades del Poder Judicial y se las entrega al Poder Ejecutivo, por ejemplo, para interceptar comunicaciones, por ejemplo, para definir quién es o no organización criminal, sin pasar por una definición del sistema judicial, sino que por simplemente una definición política o administrativa del gobernante de turno. Eso evidentemente que nos preocupa. Y acá José Antonio Kast tiene que definir, Sebastián, si va a seguir el camino de los gobiernos iliberales, autócratas y autoritarios del mundo, de quienes tiene mucha afinidad en materia ideológica, como por ejemplo Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil. O bien va a transitar el camino de la defensa de las democracias liberales que tanto ha costado construir en las últimas décadas en nuestro país. Nosotros respecto de eso tenemos serias dudas, insisto, no solamente porque la reforma constitucional es innecesaria, sino que también porque podría llegar a representar un riesgo para la institucionalidad democrática. Creo que esas mismas 11 medidas que se están planteando vía reforma constitucional, la mayoría de ellas podrían presentarse a través de proyectos de ley, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es por qué el gobierno está utilizando esta herramienta que todos los constitucionalistas han señalado de que no es necesaria. Si en el artículo 1 ya está establecido el deber de protección de las familias por parte del Estado en el marco de la seguridad nacional. El gobierno quiere explicitarlo como seguridad pública, ¿Diputado? Ok, pero hay una serie de otros elementos que generan mucha duda. Estamos con el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, aquí en CNN Chile Radio. Diputado, me gustaría conocer su visión sobre los argumentos que han planteado desde el oficialismo ya para justificar estas reformas constitucionales. El más claro quizás en esta materia ha sido el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien decía que a los condenados por este tipo de delitos vinculados a crimen organizado, narcotráfico u otros, por supuesto que se le tienen que restringir al máximo los derechos. Hoy no es novedad para nadie que desde las cárceles siguen dirigiendo los delitos, fue lo que dijo a través de redes sociales. ¿Qué le parece ese argumento, primero? A ver, acá lo que necesitamos es un Estado que tenga la capacidad, primero, de perseguir y de llevar a la justicia a los delincuentes del crimen organizado. Y una vez que son detenidos, por cierto, que deben haber regímenes penitenciarios que sean especiales, que tengan ciertas condiciones de aislamiento, que tengan, ¿verdad?, también un sistema penal que mire efectivamente la especificidad de ese tipo de delitos. Y para eso hay muchos ejemplos en el mundo, especialmente en Italia, respecto de cómo debe avanzar la legislación. Ahora, lo importante es que se haga de forma seria y responsable y no solamente a través de un show comunicacional que busca generar un efecto inmediato en la población o una señal pública que es efectista, pero no necesariamente efectiva, ¿no? Y desde esa perspectiva, lo que hemos visto en los últimos días más tiene que ver con un show mediático que con una política pública seria, robusta. Nosotros no tenemos ningún problema en que existan cárceles especiales, de hecho creemos que son necesarias, ¿no? Pero tenemos que ver efectivamente cómo se establecen ciertas normas que estén dentro del marco de los principios democráticos de un país como el nuestro, ¿no? Una cosa es restringir beneficios sociales y otra cosa es tratar de eliminar o derogar derechos fundamentales. Nuestro país se enmarca en un sistema internacional que respeta los derechos humanos y dentro de ese marco es en el cual tenemos que movernos. Si se quiere robustecer el sistema procesal penal para hacerlo más rápido, más eficiente, si se quieren aumentar las penas, si se quieren revisar los beneficios, bienvenido sea, pero siempre dentro de un margen de respeto a las normas y principios de la democracia y del Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Si el presidente Kast quiere transitar a un gobierno que debilita la democracia desde adentro, que son
estos gobiernos iliberales que se están instalando en el mundo, debe transparentarlo y no me cabe ninguna duda que respecto de aquella intencionalidad va a recibir un rechazo transversal del mundo político, porque lo que queremos es cuidar nuestra democracia al mismo tiempo que cuidamos la seguridad de los chilenos y chilenas. No son cosas contradictorias. Diputado, o sea, ¿usted ve que acá hay una intención por debilitar la democracia o generar ciertos amarres a través de estas modificaciones? Yo creo que hay un germen, yo creo que hay un riesgo, yo creo que hay una intención de transitar o abrir una puerta en esa dirección que nos preocupa, ¿no? Este parece ser el primer paso del gobierno de Kast para transformar a Chile en un gobierno iliberal. Y un gobierno iliberal, a su vez, ¿verdad?, es la antesala de un gobierno autócrata y autoritario. Por lo tanto, hay que poner esas alertas, ¿no? Estas cosas hay que conversarlas públicamente, hay que ponerlas en el debate de manera tal de que cada uno vaya fijando sus posiciones. ¿Cómo, verdad, resguardamos la seguridad de los chilenos con mano dura, con decisión, con pragmatismo, sin ningún complejo ideológico en esto, Sebastián, absolutamente abiertos, pero resguardando los marcos democráticos que nos hemos dado en las últimas décadas respecto del país que hemos construido juntos, tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha? Es decir, si acá se quiere implementar una refundación conservadora, donde se quiere incluso empezar a cambiar la Constitución, ¿verdad?, bajo el antojo o el interés del gobernante de turno, a mí me parece que eso derechamente no debiese tener cabida. Acá el gobierno debiese o modificar este borrador, que va a ser ingresado mañana, respecto de lo que se ha conocido que ha sido altamente cuestionado, o derechamente dar pie atrás a la reforma constitucional y concentrar su esfuerzo en una mega reforma de seguridad que concentre su energía en los proyectos de ley que están tramitándose o que se pueden ingresar, ¿verdad?, pero que permitan generar ciertos consensos respetando las normas constitucionales que tenemos dadas hoy día. Diputado, desde el gobierno podrían plantear que esta es una necesidad dado el contexto de seguridad que tenemos hoy día. Lo ha planteado el ministro Martín Arrau, de hecho. Estamos enfrentando una situación de seguridad que amerita también cambios más de fondo por la gravedad del problema del crimen organizado, por la gravedad del crecimiento del narcotráfico, por el tipo de criminalidad que se está persiguiendo. A un escenario distinto y más peligroso se requieren otro tipo de medidas. Uno podría sintetizarlo de esa forma el argumento que está planteando el gobierno. ¿Qué dice usted sobre eso? A ver, el diagnóstico es compartido, Sebastián. Estamos en medio de una crisis de seguridad. El crimen organizado y las nuevas formas delictuales amenazan no solamente al Estado, sino que a la sociedad chilena, y por lo tanto debemos reaccionar. Ahora, la pregunta es cuál es el mejor camino para dar una solución a esta problemática que estamos viviendo. Y nosotros creemos que ese camino es por la vía, primero, de la buena gestión. Es decir, en el periodo anterior nosotros sacamos adelante más de 70 leyes en materia de seguridad. Se crearon y agilizaron procedimientos, se aumentaron las penas, se crearon nuevas instituciones como, ¿verdad?, la Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado, como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, como el Ministerio de Seguridad. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno primero es implementar y ejecutar de buena forma esas más de 70 leyes, estas nuevas instituciones, desplegarlas, hacerlas funcionar y combatir de manera frontal el crimen organizado. Y si le faltan herramientas adicionales a aquellas, estamos abiertas a analizarlas, pero por la vía de proyectos de ley que permitan hacer modificaciones para entregarle más herramientas a las policías, a la fiscalía, si es necesario evaluar fórmulas para que las fuerzas militares colaboren en tareas de seguridad en ciertos marcos que estén bien delimitados y establecidos, estamos abiertos. Por ejemplo, si es que el gobierno se decide a recoger el proyecto de infraestructura crítica que se venía tramitando desde el gobierno anterior, ¿por qué el gobierno no echa mano a ese proyecto que estaba generando mayores condiciones de consenso y decide emprender otro camino a través de un nuevo estado de excepción constitucional? Es decir, hay hartas dudas que genera lo que se está conociendo a través de este borrador, y es por eso que yo espero que el gobierno recoja estos cuestionamientos, modifique su propuesta o simplemente dé pie atrás y ingrese vía proyectos de ley las modificaciones a las normas que estime conveniente.
Ajá. Estamos con el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto. Diputado, en la agenda de seguridad hay varios temas, ¿no? Pareciera haber bastante consenso en la crítica que llega desde la oposición sobre las reformas constitucionales. Eso es un plano. Pero hay otro componente de la agenda que tiene que ver con trámite de algunas leyes que ya están en el Congreso y otros proyectos nuevos que son de carácter legislativo que se van a discutir ahí en el Parlamento. Y me gustaría preguntarle sobre esos en particular, sobre el efecto que va a tener dentro de la oposición. ¿Usted cree que esto puede significar un parteaguas también? ¿Se va a acentuar las distintas visiones que hay dentro de la oposición en esa agenda en particular? Respecto del listado de proyectos de ley, a mí no me cabe ninguna duda que al menos desde el socialismo democrático vamos a poder concurrir favorablemente a la mayoría de ellas. No sé, a lo mejor un 80 o un 90% de los proyectos de seguridad vamos a estar de acuerdo, con ciertos resguardos, con ciertas modificaciones, vamos a aportar desde el debate legislativo, por cierto que sí. O sea, estamos hablando de este proyecto de ley para decomiso, estamos hablando de las reglas de uso de la fuerza, estamos hablando de varias iniciativas y ojalá que se incorporen otras que faltan, Sebastián, porque si queremos de verdad atacar de frente, de manera frontal al crimen organizado y desbaratar las bandas desde adentro, la manera más eficiente y efectiva es dándole donde más les duele, que es en su bolsillo, en su poder económico. Y para eso tenemos que alzar el secreto bancario, para perseguir la ruta del dinero de estas bandas criminales. Sin perseguir la ruta del dinero, sin alzar el secreto bancario, es imposible que todas las otras medidas que está planteando el gobierno lleguen a buen puerto y cumplan el objetivo que acá se ha planteado. Por lo tanto, le pedimos al gobierno incorporar el alzamiento del secreto bancario a este paquete de medidas. Ahora, si surgen diferencias en la oposición respecto de las posturas que vayamos teniendo proyecto tras proyecto, yo lo desdramatizo, ¿no? De hecho, tuvimos diferencia en la tramitación de los proyectos de seguridad en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, del expresidente Sí, claro. Gabriel Boric. Sí. Desde el socialismo democrático apoyamos todos los proyectos de seguridad de la exministra Carolina Toa. El Partido Comunista, la mayoría de ellos no los apoyó, el Frente Amplio algunos, pero no con mucha convicción, y por lo tanto, si acá surgen nuevamente diferencias, lo desdramatizamos y por supuesto que esas diferencias las vamos a respetar también, porque nosotros hemos hablado en la oposición de unidad en la diversidad. Ahora, respecto de la reforma constitucional, yo creo que probablemente va a ser la prueba de fuego del oficialismo y va a significar probablemente, si el gobierno insiste en seguir adelante, o sea, en que vemos por un lado al Partido Republicano, ¿verdad?, a senador Esquella apoyando decididamente esta reforma constitucional, mientras la UDI y su presidente Guillermo Ramírez está derechamente quitándole el apoyo y el piso. Por lo tanto, esta reforma constitucional, si el gobierno insiste en sacarla adelante, va a significar probablemente el primer gran quiebre del oficialismo, el primer gran quiebre en el gobierno de José Antonio Kast en términos políticos y legislativos. Y finalmente el oficialismo, la derecha, se va a dividir entre quienes están por resguardar los principios y reglas de nuestra democracia liberal que hemos construido en las últimas décadas y quienes están por abrir paso más bien a un gobierno iliberal que va cambiando las reglas del juego a medida de la conveniencia. Diputado, en ese sentido, sobre lo que está ocurriendo en la interna también del oficialismo, ¿cómo ve usted la coordinación que se está generando, o la descoordinación, depende de cómo lo vea, dentro del gabinete del presidente José Antonio Kast? Se lo pregunto a propósito del rol que ha jugado el ministro Jorge Quiroz, protagonista hasta ahora en el gobierno por la mega reforma, pero luego también de la forma en la que Claudio Alvarado y el ministro García Ruminot están llevando adelante sus propios roles como ministro del Interior y como ministro de SICPRES. Eso es bien relevante, me parece, en la forma en la que se relacionan también con la oposición, con ustedes. Sí, yo creo que hay una crisis de gobernanza al interior del gobierno y al interior del oficialismo y que tiene que ver con la falta de liderazgo del propio presidente Kast, ¿no? Cuando el ministro del Interior está enfrentado en una pugna de poder interno con el ministro de Hacienda y no se logra ordenar la casa, no se logra establecer un mínimo de coordinación,
evidentemente que allí falta un liderazgo ordenador, evidentemente que allí hay una crisis de gobernanza. Cuando el ministro de Vivienda se ha enfrentado a varios ministros de otras carteras también, y el presidente ha tenido que salir a tratar de poner paños fríos, o cuando la ministra de Salud se enfrenta ahora y tiene discrepancias con el ministro de Justicia, o cuando el canciller, por otro lado, está también enfrentado con dimes y diretes con el ministro de Defensa, evidentemente que estamos hablando de un gabinete que hoy día es un desorden absoluto. Y es paradójico cuando, Sebastián, estamos hablando de un gobierno que en campaña prometió orden, prometió experiencia y prometió buena gestión. Y hemos visto exactamente lo contrario. Hemos visto desorden, hemos visto inexperiencia, la salida de Ceremi, de directores de servicio de forma masiva, semana tras semana, y también los cambios de gabinete anticipados hablan efectivamente de que no tuvieron la previsión suficiente y los filtros que necesitan para poder armar buenos equipos, y los problemas de gestión también a esta altura son evidentes. Entonces yo creo que acá tiene que haber un cambio de dirección, un cambio de rumbo y también un liderazgo mucho más presente y ordenador respecto a lo que está pasando al interior del gabinete. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por su tiempo, diputado, muy amable. Muchas gracias, buenos días, Sebastián. Chao, buenos días.